Garantía ni pasajero. Ni pasajero. Ninguno de las dos. Miren, por otro lado, ayer se armó un motín en el Senado de la República. Ese es un tema. Ese es un tema. Ese es un tema. Un Que tema va para largo. grueso a nivel político, incluso para el propio presidente de la República. Resumo, ayer los miembros del Senado de la República, se habla de 24, otros de 29, otros de 17, pero Oí otra cifra de 23, 24, 17 y 29 senadores habrían firmado un proyecto o estarían firmando un proyecto para depositarlo al conocimiento del Senado, en el cual dicen ellos se evitaría la reforma fiscal buscando un ahorro de fiscal, disculpan la repetición del término, de casi 230 mil millones de pesos. Ellos hablan de eliminar 29 leyes que incluyen exenciones de diferente naturaleza, entre ellas la exoneración de los congresistas y los fondos de asistencia social que están asignados a los senadores. Dicen ellos, entre otras cosas, la eliminación de todas las exoneraciones para todo el mundo, congresistas, pero también miembros de Suprema Corte de Justicia, miembros de Ministerio Público, miembros del Servicio Exterior. Hablan de la eliminación de la reducción de los sueldos de todos los funcionarios públicos, que nadie gane más que el presidente, desde el Banco Reserva, Banco Central, todos los superintendentes, todos esos funcionarios, que se reduzcan los sueldos. Y hablan incluso de reducir las partidas de publicidad en la mitad. Hablan de 4 mil millones de pesos que estaban en el presupuesto, bajarlo a 2 mil. Eso tiene una razón de ser. La razón de esta posición de los senadores es que desde hace unos días el equipo de la periodista Alicia Ortega estaba instalado en el Senado con la anuencia y con todos los permisos de la presidencia del Senado para hacer una investigación con relación al uso de los fondos que los senadores daban a esos fondos para preparar un programa de televisión que salió anoche, en el cual, en resumen, se cogió una manguera, se conectó a una planta de tratamiento de aguas residuales, preferiblemente agua de pozo séptico, agua negra, y se le colocó a todos los senadores un chorrete arriba, lanzándole toda la asquerosidad del mundo, usted se puede imaginar. Ayer no hubo senador que quedara con cabeza decente, todos eran sucios, en cosas que reitero, para mí, que uno conoce más o menos, porque el que conoce un poco cómo se manejan muchas cosas en esos pueblos, yo no vi nada grave, pero al dominicano común, asentado en su aposento de clase media, que se levanta a trabajar todos los días, que le da trabajo buscarse sus 5 o 6 mil pesos, eso le sabe a lo que le tiraron a los senadores arriba. Entonces, ese ejercicio que debilita la imagen del Congreso, que yo no lo entiendo, porque se patrocina desde el propio Congreso, pero ha colocado en una situación de enfrentamiento con los senadores de todas las bancadas al actual presidente del Senado, a quien a mí me da mucho trabajo criticarlo, al amigo Eduardo Estrella, porque le tengo mucho aprecio y es un hombre decente, pero creo que cometió un gravísimo error que va a colocar al presidente de la República en una situación muy compleja, porque ahora se presenta la siguiente situación: ahí limpio nada más quedaron 3. Entonces, nada más tres de esos 3 nada más pueden ser presidente del Senado. El resto no tiene condiciones para eso, porque son lo mínimo que son sus defalcadores del dinero público. ¿Qué número mayor, 3 o 29? Ese es el problema. Ese es el problema. Que hay 29 que no hay forma que se entiendan con esos 3. Porque fueron víctimas de una situación, señores, que atenta contra su honra. Una situación muy, muy difícil. Entonces, eso que ustedes vieron ayer, que desde el punto de vista fiscal y tributario es un disparate, porque ahí no se busca un peso de nada, porque una cosa es el incentivo o la exoneración que yo te doy, que dejo de percibir, pero no es que entonces ese dinero que se dejó de entrar usted va a comprar el vehículo. O sea, no necesariamente se equipara, para poner un ejemplo, ni tiene eso es rigor tributario para decir esos números, pero fue una respuesta política que al presidente, entre otras cosas, le está diciendo: reforma fiscal aquí, con esto, la va a tener difícil. Entonces, creo que políticamente es tal vez el momento más complejo que atraviesa el presidente o en su gobierno en cuanto al control de los espacios partidarios
y particularmente en el Congreso de la República. Mira, el Senado de la República es una de las cámaras donde el PRM tiene una mayoría más holgada. Es una de las cámaras, los gobiernos, el Poder Ejecutivo, cuando esto ocurre, tienden a mandar los proyectos complicados para que se introduzcan por la Cámara donde tienen mayoría absoluta. Hoy día el PRM tiene mayoría, tiene una situación muy cómoda en el Senado para enviar proyectos. Si el Poder Ejecutivo manda un proyecto, bueno, eso no tendría mayor dificultad. Hay que ver qué ocurre ahora, porque los senadores del PRM, estoy hablando de los del PRM, han tenido quejas porque entienden que el presidente de la República, el principal líder de la organización política a la que ellos pertenecen, ha hecho causa común con esos grupos que ha criticado el barrilito. Y la mayoría de los senadores ha recibido el barrilito. Entonces ellos han tenido un tema con el Palacio Nacional porque entienden que desde el Palacio se coquetea con esos grupos sociales que critican el barrilito. Ese era un tema viejo, digamos que un tema que se conocía, un tema anterior a este. Ahora resulta que ellos que tenían ese tipo de roce con el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo se había sumado a las críticas del barrilito, junto con el presidente del Senado de la República, el senador Taveras y Farideh Raful, ellos tres, había una separación. Incluso yo llegué a comentar aquí que el PRM tenía varios bloques. Uno, bloque aparte, que era Farideh, no se juntaba con los otros, y el otro bloque era Antonio Taveras Guzmán, que no se juntaba ni con Farideh ni con los otros. Y el otro bloque, el grande, el que tenía la cantidad de senadores que tiene el PRM en el Congreso. Eran tres bloques de PRM. Entonces, ¿qué se dio ahora? ¿Cuál es la lectura que yo le veo? Ahora resulta, de hecho vi un tuit ayer, que anoche, tarde, 11 de la noche, que publicó el periódico El Nuevo Diario, que decía lo siguiente: estos son los tres que no firmaron el proyecto que se está sometiendo al Senado de la República para eliminar exenciones que habrán de reportarle al gobierno central sobre 236 mil millones de pesos. Estos son los tres, y los ponían los tres juntos: Eduardo Estrella, el senador Taveras Guzmán y la senadora Farideh Raful, ellos tres. Entonces, fíjense lo que está pasando. Ese proyecto que se presentó ayer, o que se anunció su presentación, con la firma de 29 senadores, de todos los partidos, de todos los bloques, a la Fuerza del Pueblo y el PLD, ahí está el Partido Reformista, Rogelio. Ahí está el PRM, la mayoría del PRM. ¿Y quién pensó ese proyecto? No lo sé, lo presentó el senador Alexis Victoria ayer. Que fue el que más porquería le cayó. Uno de los que más... Alexis Victoria Ayer, el senador de la provincia María Trinidad Sánchez. Él fue el vocero del proyecto. Y bueno, recibí anoche, lo estaban enviando en las redes, parte del discurso de Alexis Victoria Ayer. Entonces, los senadores firmaron el documento que lo leyó Alexis Victoria Ayer, y posterior a eso que yo le digo, ya para que la gente entienda la división, son 29 y 3. Hay que ver cómo el PRM se va a manejar para aprobar el proyecto con 3 senadores. Eduardo Estrella, que bueno, que hay un acuerdo con el PRM, pero tiene su propio partido, Dominicano por el Cambio, sí, que no es del PRM. La situación se ha complicado y de verdad que pienso como Oscar con respecto a que es una complicación para el presidente de la República, que necesita de tener un partido tranquilo. Quizá cuando esto se produjo no se había escrito una crónica que escribe Manuel Figueroa en el periódico Listín Diario, que se llama Rebelión en cascada en la fila del PRM, que es un análisis. Quizás cuando eso se produjo, cuando este joven escribió esta historia, no tenía constancia de que se estaba dando esto, porque lo que él refiere es las situaciones que se están dando al interior del partido de disgusto en la base del partido. Está refiriendo cosas que se han producido en algunos actos donde acude el presidente, que se producen algunas acciones de indisciplina. En Santo Domingo Norte, una diputada, Betty se llama, Betty Jerónimo, escribió un documento ahí quejándose del maltrato, de que a los dirigentes del PRM no lo dejan entrar. Yo cuando leí, tenía pendiente de decirle a Betty por esta vía, yo no tengo confianza, la conozco, la he visto 2 veces creo, una de ellas en el aeropuerto, así la conocí, se me presentó. Con los presidentes pasa mucho eso. Ustedes recuerdan una vez que a Euclides Sánchez
una figura importantísima del gobierno de Leonel Fernández y del PLD, le hicieron una desconsideración en su provincia, en La Vega, porque los presidentes tienen un protocolo, lamentablemente eso es así. Y no lo manejan ellos. No sé. Y no lo manejan los presidentes, no lo manejan ellos. No. Luis, ¿qué sabe Luis Abinader de que anda por saludarle, por decirle, Mucha gente por decirle te apoyo Luis, te quiero Luis, te felicito Luis? La cantidad de gente del PRM, no del PRM, que quisieran ver a Luis Abinader para decirle eso, para estrecharle su mano. Pero ¿y qué sabe Luis de la gente que lo está cuidando? ¿Qué sabe Luis el que quiere verlo o decirle cosas? Entonces, a Betty, ese grupo y esa gente del PRM, eso pasa con los presidentes. No es con Luis, y Luis es un hombre demasiado sencillo, demasiado asequible, que se comunica con la gente, un hombre bonachón, esa es su naturaleza, ese es al Luis Abinader que yo conozco, ¿verdad? Pero ¿qué le puedo decir? Eso se va a seguir repitiendo porque hay un protocolo, hay un anillo que cuida al presidente de la República por asuntos de seguridad normal. Ahora bien, eso de ayer le está diciendo al país y le está diciendo a la comunidad política, ese grupo de senadores no necesariamente están apoyando la reforma, porque ellos le están respondiendo al Poder Ejecutivo lo que ellos están pensando para evitar la reforma. Y si ellos están operando en la dirección de evitar la reforma, al gobierno entonces tendrá que convencer ya no a los sectores, ya no a la comunidad política en sentido de la oposición, no a los representantes de los empresarios, no a los representantes de los sindicalistas, tendrá que convencer el propio PRM a sus senadores, de entrada, yo no sé los diputados cómo piensan, tendrá que convencerlos de que hay que aprobar el proyecto de reforma o el proyecto de reorganización fiscal, como le está llamando el gobierno. Así es. Vamos a la pausa, regresamos en